El siguiente video es categoría S, para suscriptores como tú. Bienvenidos a un nuevo video, esperamos que sea de tu agrado y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar bien informado de lo que pasa en el mundo de la música. El turno de hoy es para Celia Cruz. Nunca camina de lado. Hablemos de Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. En otras palabras, Celia Cruz. Antes de la fama, Úrsula nació en un lugar llamado Santo Suárez. Eso queda en La Habana. Ella nació el 21 de octubre de 1925. Tuvo 3 hermanos y ella desde jovencita ya cantaba, pero afuera de su casa, para los otros jóvenes del barrio. O sea, es la típica historia de quien viene aquí, tiene un talento, lo descubre, pero quiere dedicarse a otra cosa. En el caso de Celia, quería ser maestra, pero su misma maestra le dijo, ya que ella cantaba tan bien, que no se dedicara a ser maestra, que mejor cantara, que cantando en una sola noche se iba a hacer más dinero de lo que se haría en todo un mes siendo maestra. Y Celia le hizo caso. Estudió entonces piano y canto en el Conservatorio Nacional de La Habana, pero aún así siguió estudiando la magistratura, o sea, para graduarse de docente. El dinero que ganaba en las competencias de canto, que usualmente siempre se las ganaba, lo utilizaba para pagar sus libros de la otra carrera. Terminó siendo la mejor cantante femenina de salsa y bien educada. Durante más de 20 años cantaba tango, boleros y otros géneros, hasta que un día a las 9 de la mañana la citaron a una estación de radio para una audición. Celia Cruz, comenzando la fama, llega a la audición, que fue en una estación de radio que se llamaba Radio Progreso. Así que la primera persona que se encuentra es al trompetista de la orquesta Pedro Knight. ¿Y quién iba a decir que Celia iba a pasar el resto de su vida con él? Pero eso lo vamos a ver después, porque aquí solo se conocieron. Entonces empezaron una rutina de ensayos y en 1950 oficialmente Celia Cruz se une a la Sonora Matancera. Esta orquesta, antes de Celia, tenía otra vocalista, pero no era cubana, era boricua. Mirta Silva, una gordita, por vaina de la vida, tuvo que retirarse y dejó de cantar con la orquesta. Y cuando la Sonora Matancera hizo su debut, ahora con la nueva vocalista, al público no le gustó, diciendo, saquen a la negra esa, queremos de vuelta a la gordita. Pero yo lo que creo más bien como un tema de costumbre, es un problema común en las orquestas. Pasó con Nietzsche, Colón, cuando hizo la transición de Héctor Lavoe a Rubén, no le gustó a todo el mundo. La Sonora Matancera era una orquesta seria. De verdad, al principio la gente no quería saber de Celia, no le gustó, pero al director de la orquesta sí, y no la sacó de ahí. Ahí se quedó. El otro problema que había es que en esa época, en la cultura latina, las mujeres no vendían discos, porque comercialmente no eran muy exitosas vendiendo discos. Pero lo que sí sé es que Celia Cruz fue la primera en destruir esa tradición. Ahora recuerden que todo esto todavía no era salsa, sería un género llamado guaracha, uno de los precursores de la salsa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a nivel de baile yo creo que son básicamente lo mismo. Uno se bailaba más separados y el otro más pegado y sensual, donde en realidad viene la diferencia en los elementos de la percusión, porque musicalmente eran los mismos instrumentos, trompetas, piano, bajo, etc. Entonces es el orden de los géneros. Celia empezó cantando más afro, o sea, más música afrocubana. Por eso no era muy comercial ni muy bailable. Ella en realidad empezó a brillar fue con la guaracha. Por eso, en un principio terminó siendo la guarachera de Cuba y después la reina de la salsa. La vaina es que Celia terminó siendo la vocalista principal de la Sonora Matancera por un buen par de años, que en realidad fue con esa orquesta que se dio a conocer en todo el mundo latino. 9 años después sucedió algo en la natal Cuba de Celia Cruz. Llegó al poder un señor del que no vamos a hablar en este video por 2 razones. Primero, porque Celia nunca lo mencionó, y segundo, porque no es el motivo del video hablar de política. Cuando ese señor toma posesión, ella tuvo una presentación en un teatro de La Habana, donde el señor en mención estaba sentado en la primera fila. Celia salió a hacer su show, nunca le prestó atención, y cuando terminó la presentación ni siquiera se quedó en la tarima esperando los aplausos. Se fue. Un corto tiempo después, ya que la orquesta por fin había logrado el éxito internacional, se fueron a una gira en México, y estando en México, el señor que no vamos a mencionar le prohibió el reingreso a Cuba. Celia Cruz es la artista que más veces llenó el Madison Square Garden en Nueva York. Este dato curioso sobre Celia Cruz
Cruz y su talento musical nos lleva a hablar de mi opinión personal. Lo primero que destaco en ella es su voz, que se mantuvo increíble a lo largo de los años sin perder su fuerza. Era tan potente que podía escucharla claramente incluso sin micrófono, incluso en los tonos más bajos. Celia nació con un don natural en su garganta, algo así como un amplificador incorporado. Otro dato interesante es que nunca repitió un vestido o una peluca en ninguna de sus presentaciones. Lo segundo que quiero resaltar es su habilidad para improvisar y cambiar las versiones de estudio en sus presentaciones en vivo. Era maestra en adaptar las canciones según la situación del momento en el escenario, algo parecido a lo que hace Rubén Blades. Ella ajustaba la interpretación en vivo del tema musical según lo que el público necesitaba en ese momento. Además, mantenía la misma voz y afinaciones exactas, tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. La tercera cualidad es algo que no puedo explicar con palabras, algo así como su carisma o su flow. No es solo su carisma en el sentido tradicional, sino algo más energético y magnético que atraía a la gente. No encuentro una palabra exacta para describirlo, pero es algo innato en ella que la hacía única. Celia Cruz fue una mujer extraordinaria, no solo por su talento vocal y su habilidad para adaptar canciones, sino también por su enfoque único en la música. A pesar de ser la reina indiscutible de la salsa, supo reinventarse y adaptarse a los cambios de la industria musical a lo largo de los años. Su legado sigue siendo relevante, incluso hoy en día, y su impacto en la música latina es innegable. Si has llegado a este punto del video, no olvides suscribirte a este canal y estar bien informado de lo que pasa en el mundo de la música. Estamos en Facebook, en YouTube y ahora en TikTok.